Je vais parler en espagnol, c'est bien? Sí, sí, Merci, muy bien. merci, merci beaucoup. Bueno, es para nosotros un honor tener a la profesora Catherine Chalier con nosotros. Ella va a hacer una reflexión acerca del problema de la justicia en Emmanuel Levinas y como bien saben, es un tema que ha sido sumamente, si no problemático, sí ha iniciado bastantes discusiones acerca de la propuesta eh, sobre la necesidad o no de las instituciones, una vez que se ha pensado justamente esta creación de una justicia y de una paz que pudiera venir justamente desde los sujetos y que Catherine Chalier ha hecho su propia lectura eh, sobre las implicaciones que tiene el pensamiento de Levinas en lo tocante a la justicia, al derecho y a las instituciones. Bueno, nosotros estamos sumamente felices de tenerla con nosotros y bueno, creo que lo más adecuado sería darle la voz, darle justamente el espacio para poder decirnos cómo ve justamente ella, ¿no? Este acercamiento al pensamiento de Manuel Levinas. Bienvenida, profesora Chalier, y la voz es de usted. Gracias. Agradezco a Ramsés por su excelente traducción. Levinas y la cuestión de la justicia. Primera parte, observaciones introductorias. ¿Qué dirá la soledad de aquellos que pensaban morir al mismo tiempo que la justicia en el momento en el que los juicios vacilantes sobre el bien y el mal solo encontraban criterio en los repliegues de la conciencia subjetiva, donde ningún signo viene de afuera? Se pregunta Levinas a propósito de las víctimas de la Shoah. En los tiempos de barbarie, las instituciones ya no defendían los derechos del ser humano. Ellas no se preocupaban por la justicia, la libertad, el bien o el mal. Por cinismo o cobardía, ellas pactan con el terror. Ya nada sería objetivo, dice Levinas. Ausencia de toda patria, vacaciones en toda Francia, silencio en toda iglesia, inseguridad en toda camadería. En aquellos tiempos, y estos tiempos todavía cercanos, ninguna fuerza pública protegía los valores morales. A pesar de la gravedad de esta constante durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Levinas no saca ningún argumento del desfondamiento de las instituciones para condenar la política como tal o para convertirla en irrisoria. Él conoce su necesidad y los peligros del apolitismo, pero reflexiona sobre lo que la confianza en el orden objetivo de las instituciones hace frecuentemente olvidar o despreciar y lo llama la verdadera vida interior. Piensa que la salvaguarda de la política depende de aquella.
sin importar cuáles sean sus títulos, la verdadera, sus estatus social, sus derechos y deberes de ciudadano, cada uno puede en efecto encontrarse expuesto al peligro de una situación en la que su moral se juega por completo en su fuero interno, en el que su dignidad queda a merced de los murmullos de una voz subjetiva y no se refleja ni se confirma en ningún orden objetivo. De la respuesta a este riesgo, incluso hoy, depende el honor del hombre, o como si este riesgo fuese inherente a la condición judía en la historia, Levinas concluye: el judaísmo es la humanidad al borde de la moral sin instituciones. ¿Cómo entender este lazo paradójico entre interioridad e instituciones políticas? ¿Cómo comprender su doble necesidad en relación con la justicia? ¿Qué significa una reflexión sobre la política que, como la de Levinas, introduce palabras como prójimo y tercero en parámetros indispensables para un análisis de la democracia? Una reflexión que parece subordinar la idea de libertad a la de la responsabilidad y la de igualdad a la de fraternidad. El fracaso trágico de la política y su desprecio hipócrita o abierto de la moral induce constantemente a la tentación de rechazar todo lo que le concierne. La construcción de instituciones, las elecciones, etc. La política estaría irremediablemente del lado de las fuerzas obscuras, no hace falta decir inmorales, de la violencia y de la lucha por los intereses ocultos y por el poder. A pesar de los discursos sobre la justicia y sobre la libertad, la moral le sería por esencia y no por contingencia extranjera. Levinas no comparte en absoluto esta condena. Si él le alega por la cosa de una vida interior frente al desastre político, jamás es para buscar un refugio lejos del mundo, para así consolarse por sus abandonos a lo político y de sus terrores, aún menos para proclamar la vanidad de una existencia compartida con los otros en una ciudad. Él sostiene, en efecto, que la libertad interior no es suficiente, pues los sufrimientos, el hambre, la sed, pueden apagar las llamas, incluso las más fuertes. La prueba suprema de la libertad no es la muerte, sino el sufrimiento, en particular aquel que el odio impone frecuentemente por los malos tratos, por la tortura o por la violación, cuando se trata de mujeres. Afirma Levinas: la libertad política es una ilusión que se debe al hecho que sus partidarios o sus beneficiarios pertenecen a un estado avanzado de la evolución política. Como lo recuerda, por ejemplo, el proceso de Strudov, un campo de concentración en Francia durante la Segunda Guerra Mundial,
Así, una metafísica que enseña la vida precaria de una libertad interior sin prestar atención a las instituciones políticas destinadas a proteger a los seres humanos contra la violencia. Una metafísica del tal carece entonces de asidero en el mundo y corre el riesgo de avalar las injusticias y el mal cometidos contra la viuda, el huérfano y el extranjero, esas figuras débiles de la Biblia y que Levinas cita constantemente. Esta metafísica terminaría por avalarlas, incluso por justificarlas, como si fueran cosas inevitables, o aún peor, sin importancia. Y tampoco es suficiente cuanto la historia deviene siniestra como los acontecimientos que nos conducen a un torbellino de violencia, consentir heroicamente su propia muerte, bajo el pretexto de salvaguardar su libertad interior. Por esencial que sea, como lo mostraré, la interioridad en su soledad es impotente para vencer los sufrimientos de los más desfavorecidos. Ella no pretende universidad. Ella tal vez sería suficiente cuando los inocentes ya no sufran, lo que evidentemente no es el caso. Hace falta entonces hacer visibles los principios que animan la libertad, es decir, traducirlos a la concretud de lo real, darles una expresión política. Solo esta expresión evitará las pruebas de la abdicación, o al menos buscará hacerlo. Hace falta, pues, un pensamiento político, es decir, universal. Parte segunda. Las instituciones políticas. La verdadera libertad no se realiza fuera de las instituciones sociales y políticas que le abren el acceso de un aire fresco necesario a su florecimiento, a su respiración e incluso tal vez a su generación espontánea. Ella necesita de una encarnación política. La libertad se graba sobre la piedra de las tablas donde se inscriben las leyes. Ella existe por la incrustación de una existencia institucional, donde, escribe Levinas, fuera del hombre, se conserva la libertad para el hombre. Él defiende entonces las instituciones que protegen la libertad y la justicia en un mundo plagado por la opresión, el racismo y la exclusión. Él insiste sobre su dimensión universal. Estas instituciones deben asegurar que nadie quede fuera de la humanidad. Según Levinas, la historia del 5-20 y que no conoció la del siglo XXI, enseña lo que les acontece a los seres humanos una vez que son privados de sus derechos ciudadanos, de todo estatus jurídico y político. Ellos ya no están protegidos por la ley y por eso
la violencia puede alcanzarlos y destruirlos. El peligro extremo de ser reducido a la desnudez abstracta de quienes no son más que un hombre o una mujer, les deja sin protección antes la persecución. El pueblo judío y los gitanos sufrieron la misma desgracia en Europa en el siglo de Levinas. Hannah Arendt ha desarrollado este punto de un mundo muy convincente en sus reflexiones sobre los apátridas. Dice Hannah Arendt, las personas apátridas comparten la convicción de las minorías que la pérdida de los derechos nacionales es idéntica a la pérdida de los derechos humanos, que la pérdida de unos conduce inevitablemente a la de los otros. Vuelvo a Levinas. Esto significa que las instituciones políticas en este sentido también son garantías contra la traición humana. Un hombre puede faltar a la justicia, negar el derecho de su hermano, de su hermana, de su prójimo, violentarlo, traicionarlo, pero la ley le recordará que la justicia también concierne a este hermano, a esta hermana, a este prójimo. Él puede sucumbir a la tentación de explotar al débil, la viuda, el huérfano, el extranjero sin papeles, pero la ley le dirá que él no debe distorsionar la ley del extranjero ni la del huérfano, como dice la Biblia, Deuteronomio 24, versículo 17. Sin estas instituciones, la bancarrota moral y la vileza de los corazones permanecerían sin remedio, lo que parecía fatal. De modo que no es suficiente, como lo hacen los metafísicos orgullosos, tal como el estoicismo, con enseñar al hombre cómo oponer su fortaleza interna a la malignidad reinante. Es necesario construir un mundo donde cada uno pueda vivir, en particular el extranjero, la viuda y el huérfano. La interioridad moral no es suficiente, pues ella es impotente para defender a aquellos que sufren de la injusticia y del malestar social. Es necesario, pues, dar a estas ideas una encarnación política. Hace falta, escribe Levinas, hacer las leyes, crear instituciones razonables que responden a todas las fallas de los seres humanos. Hace falta, precisa aún, luchar por la república, porque ella separa la idea de libertad de todo compromiso con la pura y simple afirmación de la fuerza. Sin embargo, ¿sobre qué reposa la legitimidad de las instituciones? La respuesta de Levinas se separa de la mayoría de los teóricos políticos, en particular de aquellos que, como Hobbes, piensan que la función de la política consiste en limitar la violencia que el hombre ejerce sobre el hombre. Por esto, es necesario analizar la otra cara de lo político en Levinas. Parte 3.
lo político como sabiduría del amor. En el mundo de Hobbes, ni el amor del otro, ni la piedad sobre las víctimas destruyen el egoísmo del alma, sino únicamente el miedo frente al otro, frente a aquel que es siempre un enemigo potencial. De ahí el procedimiento de un cálculo razonable destinado a preservar el interés de cada uno de tener derecho a vivir. Cálculo que limita las pretensiones de los seres humanos a medir su derecho por el rasero de sus fuerzas y que los compromete a construir un Estado. En el caso contrario, en la ausencia del Estado de poder político que impone a todos el respeto de la ley, cada uno busca adquirir el máximo de poder para afirmar su ser sin preocuparse por la justicia, con el desenlace lógico, una guerra de todos contra todos. Una situación que Levinas describe como el gesto o el drama del interesamiento de la esencia. Sordo al llamado del bien y de la justicia que les orientaría y juzgaría. En el mundo de Hobbes, el miedo que nos atenaza frente al otro lleva las premisas de la sabiduría política. Él conduce entonces a aceptar la limitación de nuestro afán de poder, obliga a la moderación y a hacer sacrificios indispensables si queremos sobrevivir. La necesidad del Estado se impone porque es imposible que los seres humanos obedezcan al afán de poder sin terminar por destruirse. En esta perspectiva, frecuentemente admitida como evidente, dice Levinas, la teoría política saca la justicia del valor indiscutido de la espontaneidad, en la que se trata de asegurar por el conocimiento del mundo el ejercicio más completo en concordancia de mi libertad con la libertad de los otros, no por amor, sino por interés propio. A diferencia de Hobbes, pero también de Rousseau, Levinas no piensa que la necesidad política surja de la constatación de la imposibilidad de sobrevivir sin establecer un contrato con los semejantes. La política, según él, no viene a responder a la angustia del individuo que busca vivir con seguridad con los otros, siendo protegidos por toda la fuerza común y quedando tan libres como antes, dice Rousseau. Él no se basa en el miedo frente a las amenazas que caen sobre mi vida, sino, dice Levinas, en aquellas que caen sobre la vida del otro. Es en este sentido que se debe comprender mi análisis anterior. La existencia política comienza, dice Levinas, cuando la subjetividad humana, despertada plenamente a su responsabilidad ética, una responsabilidad que no responde sobre el libre arbitrio, sobre una elección, sino sobre un llamado que precede la libertad. Cuando esta subjetividad entonces toma conciencia que el otro
está solo frente a ella, pues el tercero también está ahí, siempre está también ahí. Dice Levinas, en la proximidad del otro, todos los otros, como el otro, me obsesionan y la obsesión ya clama justicia, reclama medida y saber es conciencia. El tercero es otro que el prójimo, pero también otro prójimo y también un prójimo del otro y no siempre su semejante. ¿Qué hay que hacer? Pregunta Levinas. ¿Qué se han hecho ya uno al otro? ¿Cuál pasa en mi responsabilidad antes que el otro? ¿Qué son entonces el otro y el tercero? El uno en relación al otro. Nacimiento de la cuestión. Una respuesta generosa al desamparo de este prójimo no es suficiente, pues corre el riesgo de reforzar las injusticias del mundo. Ella desconoce los otros sufrimientos. ¿Quién puede afirmar sin vacilar que el tiempo, el dinero, la afección reservados a este prójimo no constituye una fuente de injusticia para el tercero? ¿Quién podría sostener en Francia, en la época de empleo total, que la prosperidad de entonces no reposaba en la miseria del tercer mundo? Tenemos que esperar que esta miseria venga a llamar directamente a nuestra puerta para darnos cuenta. Estas cuestiones muestran que el amor del prójimo no puede emanciparse de la justicia y del deber de comparar los incomparables, como dice Levinas, es decir, a los otros y al tercero, y de decidir sobre sus prioridades. Así nace para Levinas la política cuya dificultad mayor es la organización de la pluralidad humana, de modo que hace falta esforzarse por vivir en un mundo de ciudadanos y no solamente en el cara a cara con otro singular. Lo político no está relacionado con el utilitarismo. Consiste en la necesidad de hacer sabia la responsabilidad por el otro, de hacerle recordar constantemente el tercero. Una ciudad, señala Levinas, presupone el hecho original de la fraternidad y una compresencia en condiciones de igualdad. Ella debe exigir que la libertad, siempre sospechosa en Levinas de indiferencia hacia los otros, pues rápidamente se da prioridad entre todas las cosas, sea sometida a las exigencias de la justicia y la bondad. La legitimidad de un Estado no reposa sobre un acto de libertad, sino sobre el respeto a la fraternidad, la justicia y la paz. La fraternidad no se deduce de una constatación de semejanza o de la certeza de pertenencia a un género común. Él deriva de mi responsabilidad de cara a un rostro que me mira como absolutamente extranjero. Que cada persona pueda salir del anonimato y devenir un rostro para mí, constituye, según Levinas, el hecho
original de la fraternidad. Es necesario que la sociedad sea una comunidad fraterna para estar a la medida de la derechura de la proximidad por excelencia, en la cual el rostro se presenta a mi ojeda, dice Levinas. La igualdad. La igualdad supone que el Estado no dé un trato preferente a nadie sobre pretexto de riqueza, poder o influencia. No muestres misericordia al débil, ni hagas favores al poderoso. Juzga a tu semejante con imparcialidad, ya dice el Levítico 19, versículo 15. Sin embargo, esta igualdad entre los seres humanos, que exige introducir medida y comparación entre los otros y el tercero, esta igualdad que hace de la subjetividad moral un ciudadano, tampoco suprime esta subjetividad moral. Ella sigue siendo para Levinas conducida por el excedente de mis deberes sobre mis derechos. Los jueces y los tribunales son entonces necesarios, pero no para eximir al hombre de su responsabilidad hacia el otro, sino para garantizar que ésta no devenga injusta hacia el tercero. Esta es la tarea esencial del Estado, según Levinas: salvaguardar la justicia. A menudo él postula una equivalencia entre ambas, como si la preocupación de la justicia absorbía todas las otras funciones atribuidas tradicionalmente al Estado. Esta justicia no consiste solamente en juzgar a los hombres, sino también en alimentarlos, en distribuir equitativamente los bienes de la tierra, una función que los economistas no son capaces de cumplir cuando el Estado es pensado únicamente como gestor, y que el Estado debe llevar a cabo, pues. Pensar en el hambre de los hombres es la primera función de la política, dice Levinas. Al igual que José en la corte del faraón, quien recogía grano en previsión de los años de hambruna. Génesis 41, versículo 36. Toda persona investida por un rol político debe subordinar su poder a la necesidad de servir a los hombres y, en primer lugar, alimentar al hambriento. Pero son muchos los peligros que amenazan las instituciones políticas, incluso cuando ellas son democráticas. El olvido de la singularidad, sobre texto de orden y ley, así como la traición de sus ideales. Un Estado corre frecuentemente el riesgo de dejarse intoxicar por el poder y olvidar todo esto. La ciudad humana tiene entonces necesidad de profetas, en el sentido en que los profetas denuncian los poderes en la Biblia, el de los reyes y el de los sacerdotes, recordándoles la ley. Levinas analiza estos dos peligros. Describe el primero, el olvido de la singularidad de las personas, como la tiranía de lo universal y de lo impersonal, en la cual ve un orden inhumano
aunque distinto de lo brutal. Una tiranía que a lo largo de la historia ha hecho perder a los seres humanos el sentido de su destino único e irreemplazable, bajo el pretexto de que ellos deben someterse a un propósito superior. El nombre de la ley, el Estado exige entonces que los ciudadanos desempeñen papeles en los que pierden su conciencia moral singular. El segundo peligro, aquel cuyo oprobio pesa sobre Francia después de la Segunda Guerra Mundial, consiste en sustraer una categoría de hombres, mujeres y niños a la protección de la ley, a desterrarlos de la ciudad y a entregarlos indefensos a los verdugos. Pero este peligro siempre puede surgir. Las instituciones políticas siempre pueden traicionar la confianza que los ciudadanos depositan en ellas. Por eso hay que restituir un nuevo privilegio a la vida interior, aunque, dice Levinas, casi nos avergüence pronunciar esta palabra irrisoria frente a tantos realismos y objetivos. Parte cuarta. La vida interior. Levinas rechaza la idea de que la experiencia de los campos de concentración y la clandestinidad judía durante la guerra conduzcan a transmitir desesperación y cinismo a las nuevas generaciones. Cree poder extraer tres verdades de estas experiencias. Primera verdad: el sentido de la fragilidad de todo lo que parecía adquirido, en particular la integración de todos en la ciudad republicana. Segunda verdad: la responsabilidad para con los valores de paz, incluso en el corazón de situaciones de barbarie. Tercera verdad: la fuerza interior para mantenerse firme en el aislamiento con todo lo que una frágil conciencia está llamada a contener. ¿Cómo entender este último punto y su relación con la política? La vida interior que él evoca no es la del estoico, que se mantiene firme ante las dificultades y que evita sufrir gracias a la fuerza de un acto de voluntad. Esta vida interior se experimenta, según Levinas, como la necesidad a la hora del caos de albergar toda la unidad del hombre en una conciencia solitaria, pues esta hora amenaza a cada instante. Es una hora donde la conciencia no puede contar con ninguna institución política, universitaria o religiosa que la apoye en su negativa a someterse. Levinas cita como ejemplo de este rechazo la resistencia de los maquis durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, quienes no tenían otras fuentes más que sus propias certezas y su intimidad. En efecto, hay ciertos momentos en los que hay que saber negarse so pena de pactar con el caos y dejar que se apague la llama humana. Como escribe Maurice Blanchot, esta resistencia es absoluta
categórica, no se discute ni hace entender sus razones. Por eso es silenciosa y solitaria, incluso cuando se afirma como lo hace a plena luz del día. No concierne únicamente a lo inexactable, sino a toda aparente sabiduría, que bajo el pretexto de razón o de sentido de la historia, como el armisticio firmado en 1940 en Francia, exige a los ciudadanos que se resignen al mal infligido a la debilidad. Rechazar no es fácil. Esto no proviene de ninguna ideología, sino de un comienzo tan pobre que pertenece a aquellos que no pueden hablar, dice Blanchot, a menudo porque la ideología dominante les impone el silencio. Ninguna ideología forja una interioridad viviente. Este comienzo tan pobre supone atención a la debilidad, al sufrimiento de las singularidades violentadas por las injusticias de lo político y de la historia. Corresponde a un emplazamiento a la llamada silenciosa de aquellos que no pueden hablar. Levinas describe esto como el encuentro con el rostro del prójimo, rostro que siempre ya está amenazado por la muerte y que exige que yo no lo abandone a su suerte. Este encuentro no depende de un sistema de ideas, ni corresponde a un impulso del corazón o a un movimiento espontáneo, y requiere una educación y una vida interior que Levinas piensa que pasa por la educación y en particular por el estudio de los libros que restituyen su dignidad a la vida interior. A continuación cita los textos judíos largamente olvidados por los judíos mismos, que en Francia habían elegido optar por la República y su cultura. Él sostiene que estos textos han forjado una vida interior al mismo tiene que constituyen la matriz de la moral humana, moral que a través del cristianismo y la literatura habría educado a Europa. ¿Por qué se prohíben y se queman los libros? ¿Por qué los odian los bárbaros? Sin duda, porque según Levinas, lo que se ha escrito en las almas está inicialmente escrito en los libros. Sin ellos, sin la libertad aportada por el espíritu convertido en letra, toda interioridad desaparecería y la fascinación por el mal podría triunfar, comenzando además por hacer dudar que haya un bien y un mal. Es esencial reencontrar el camino de una interioridad que vele por su diferencia. Cuando el desastre llega, cuando reina la gran confusión entre el bien y el mal, lo que queda de bien, un bien no contaminado por una ideología, se arrincona en el fondo de una subjetividad, idea transitoria y extremesdora, dice Levinas. Desde la que se puede entonces arrojar un poco de luz sobre los seres humanos, gracias a las palabras, a los gestos y a los actos que reclama. Lo que Levinas tiene en mente aquí, me parece que es lo siguiente. Ninguna ley
ya sea la ley de los hombres o la de Dios, puede prescindir de la vida interior de cada uno. Esto significa que la subjetividad humana, devenida ciudadana de este o aquel estado, debe entender la ley como lo que la requiere en su unicidad de persona aquí y ahora. No basta respetar la ley para ser justo, ni tener nada que reprocharse para ser moral, pues la cosa del otro se amplía a medida que respondemos a ella. A pesar de su posible justicia, las leyes que presiden legítimamente el buen funcionamiento del Estado no pueden evitar ser recibidas por una interioridad humana. Esta interioridad debe garantizar que la política no pierda su legitimidad. Levinas señala que esta reposa sobre la inquietud por el otro y por el tercero. Así pues, si un Estado desprecia esto o le hace imposible, pierde su legitimidad. Un Estado que hace imposible las relaciones interpersonales, por ejemplo, un Estado totalitario o todo Estado que está de antemano liderado por el determinismo propio al Estado, o más aún un Estado donde ninguna relación cara a cara sea posible, no es un Estado legítimo. Un Estado que ignora los rostros, abandonándose a la gestión llevada a cabo por los expertos y que se deja dominar por las necesidades de orden económico como si su centro de gravedad estuviese en otra parte antes que en el mismo, atestigua su violencia y su humanidad. Es por todo esto que los hombres luchan contra él. Para permanecer siendo justo, un Estado debe ver, por lo tanto, a cada instante y en cada una de las instituciones en las que se expresa y se encarna, resistir al vértigo del poder sobre los seres humanos privados de rostro. La obligación de respetar y hacer respetar la ley no puede situarse por encima de la responsabilidad hacia las personas, todas únicas e irreplazables. Por eso, dice Levinas, incluso los jueces que debieron castigar al culpable, a veces con severidad, deben saber, una vez que el veredicto ha sido dado y aplicado, mirar al rostro del culpable. Esto significa incluso aquel que cumple su condena no debe ser despojado de su humanidad por estar en condiciones de detención. No hace falta esperar a que sea demasiado tarde. Todas las democracias tienen necesidad de ciudadanos que también sean hombres y mujeres, que gracias a su conciencia garanticen la necesidad de una moral privada de instituciones. Es un hecho que la política también es necesaria y la vida moral personal no es, en efecto, suficiente, pero la política siempre es frágil. No mantiene su legitimidad por sí misma. Ya en los tiempos de prosperidad y de paz, corre frecuentemente el riesgo de alienación en el juego puramente político. Es por
que las instituciones políticas no pueden sin peligro despojarse de su fondo profético y ético, cuyo resguardo ha sido concedido a cada interioridad humana. Levinas mantiene una distinción entre la justicia sin revelación, aquella del derecho romano, por ejemplo, y la justicia de la revelación, donde por primera vez se trata de los derechos del otro antes que de los míos. El pensamiento de la prioridad del prójimo debe mantenerse vivo, incluso a pesar de la necesidad de instituciones, en tanto que el tercero aparece para tratar a todos los hombres como iguales, sin privilegiar a ninguno. A modo de conclusión, el amor, Gesed en hebreo, y la verdad, Emet, se encuentran, la justicia, Tzedek, y la paz, Shalom, se abrazan. Salmos 85, versículo 11. Es frecuente a la luz de ese versículo que ha sido pensado el encuentro entre Aarón y su hermano Moisés en el libro del Éxodo. El amor y la paz, la bondad y el deseo de hacer la paz entre las personas son entonces asociados con Aarón. Rabbi Hillel dijo: sean los discípulos de Aarón, que amaba la paz y la buscaba intensamente, que amaba a las criaturas y las acercaba a la Torah. Pero estas cualidades o estas medidas, por sí solas no son suficientes. Ellas deben encontrar un punto de equilibrio en la verdad y la justicia asociadas a Moisés. Aquí, la fraternidad no reúne a personas similares, no pretenden su fusión, sino que permite un encuentro con vistas a una tarea común. Y para lograrlo es necesario que cada una de estas personas recorra una parte del camino hacia la otra. Desde este punto de vista, la verdad, Moisés, camina para cumplir su misión, bondad, Aarón, va a su encuentro, porque la primera no basta para que la misión tenga éxito. Éxodo capítulo 4. Moisés tiene necesidad de la bondad de Aarón para que la verdad sea escuchada por el pueblo, y Aarón tiene necesidad de la verdad de Moisés para que su bondad no se pervertía. Sin embargo, sabemos que este doble riesgo se concretizará más tarde. El abrazo de Aarón a su hermano quizás significa lo siguiente: la justicia, en este caso, libera a un pueblo de la esclavitud, que ignora la paz, y el amor se corrompe rápido. Su hálito señala que la paz debe permanecer siendo el horizonte de la justicia y que le hará experimentar íntimamente esta verdad en el corazón de los combates futuros. Pero, por el otro lado, Moisés le recuerda sin dudarlo que una paz y un amor sin justicia son engañosas, pues consienten la inaceptable opresión de unos por otros. En proximidad a la tierra de Canaán, Moisés volverá a recordarlos, enseñando al pueblo a perseguir la justicia para poder vivir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesora Chalier. Eh, bueno, estamos entonces ahora con el momento en el que los participantes le harían algunas preguntas. No sé si hay alguien que quisiese hacer alguna cuestión. Alberto, su casa se está levantando la mano. Por favor, Alberto. ¿Se la puedo formular en castellano o debo hacerlo en francés? Como tú quieras, como tú quieras. En dos momentos de la intervención de la profesora Chalier hizo referencia al tema profético y su relación con el pensamiento político de Levinas. Si entendí bien su planteamiento, me parece que destacaba en la dualidad de el profeta y el rey que detenta el poder político, el profeta que no forma parte en un sentido institucional del régimen de lo político, pero que al mismo tiempo no es una instancia en absoluto apolítica. Creo que la figura del profeta en la tradición bíblica tiene respecto a lo político una doble función. Por un lado, al profeta se encarga la unción del rey, por lo tanto es el legitimador de la institución política, pero por otra parte, el profeta es crítico del ejercicio del poder político cuando la ley del monarca se desvía de la Torá, de la ley con mayúsculas. Yo creo que digamos, esa figura bíblica aporta claves de gran interés para interpretar diría yo que el ambivalente pensamiento político de Levinas. Entonces, quizá más que una pregunta, lo que le propongo a la profesora Chalier es si pudiera prolongar un poco la reflexión en esa línea de la relación entre lo profético y lo político. Gracias. Je vais répondre en français parce que c'est un peu plus difficile de répondre. J'ai bien compris la question. Bien sûr, En bien sûr. J'ai bien compris la question, mais je vais répondre en français. Euh, je, euh, je ne crois pas, monsieur, qu'on peut dire que le prophète est à la source du pouvoir du roi dans le texte biblique. Euh, le roi, la royauté, elle apparaît d'ailleurs tardivement dans le texte biblique, et c'est une concession au peuple qui réclame un roi. C'est le peuple qui réclame un roi. Bon, ça c'est une chose. Et ensuite, euh, le prophète, ce n'est jamais lui qui est à l'origine du choix du roi, et son rôle lorsque la prophétie existait, donc dans les grands prophètes, c'est un rôle extrêmement critique euh, de l'institution de la royauté, euh, et aussi de l'institution de la prêtrise, on dirait de l'Église aujourd'hui, de toutes les églises, bien sûr, euh, et qui rappelle sans cesse la loi. C'est celui qui rappelle la loi, qui redit qui redit la loi. Et je me souviens que Lévinas disait, il n'y a plus de prophète, mais c'est aussi chacun de nous qui peut être un prophète par rapport aux institutions politiques. Vous voulez traduire ce que je dis, Ramsès? J'entends pas, No j'entends se te pas ce que vous escucha, dites. Ramsés. Sí, la profesora Chalier ha dicho que habría que como distinguir, ¿no? Entre el ejercicio que hace el profeta, digamos, en el Estado
y aquello que necesita o que abre la situación misma de la política en tanto que lo pide o que lo requiere justamente, digamos, como la sociedad, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta del profesor Sucasas, señala que, bueno, habría que distinguir entre el ejercicio bíblico que hace el profeta y el ejercicio social que hace justamente el político, ¿no? ¿Sí? Bien, no sé si haya algo más que quisieran añadir. No sé si el profesor Alberto quisiera añadir algo más. Sí, muy brevemente, solo una observación. Yo pensaba fundamentalmente, implícitamente hizo referencia a ello la profesora Chalier en el libro bíblico que habla de la fundación de la monarquía, y ahí con Saúl, y ahí realmente es el profeta Samuel el que indica sobre quién recae la realeza y por lo tanto el que tiene una función legitimadora de la monarquía, aunque en el momento en que la acción política se desvía digamos, del proyecto divino, entonces ciertamente, y eso me parece muy relevante, pero creo que no se reduce a ello, la función del profeta es cuando aparece esa dimensión de crítica, podríamos decir, implacable o incluso feroz. Es solo una matización a la respuesta de la profesora Chalier. Gracias. Madame Chalier, voulez-vous dire quelque chose? Non, j'ai bien compris ce que monsieur a dit. Je veux dire, c'est vrai, mais quand Samuel va choisir Saül, c'est pas, il voudrait éviter cela. Il voudrait éviter qu'il y ait la royauté. Dans le texte des livres de Samuel, la royauté, c'est quelque chose qu'il regrette de voir établi. Et c'est intéressant, c'est intéressant de remarquer que dans le livre du Deutéronome, il y a déjà beaucoup de limitations qui sont posées au roi. La loi prévoit beaucoup de limitations à l'exercice du pouvoir du roi, comme s'il pressentait que cette royauté pourrait tout à fait dégénérer, ce qui est arrivé d'ailleurs. Muy bien. La profesora Chalier dice que justamente en el Deuteronomio podríamos encontrar, digamos, como una vía de acceso a pensar, digamos, como el papel que desempeña, ¿sí? el profeta con respecto a limitar el poder de los gobernantes, fundamentalmente del rey y de aquellos que tienen justamente, digamos, este poder político. Bien, no sé si hay alguien más que quisiese hacer una pregunta. Bueno, tenemos a Sí. Israel, Humberto, Betsy y Beto. Si gustas, Israel, por favor. Sí, buenas tardes. Si he entendido bien la conferencia profunda de la profesora Chalier, parece que para preservar la interioridad del otro se requiere las instituciones políticas con un nuevo mensaje, ¿no? que preludia la paz mesiánica, ¿no? Y por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención, y por eso quisiera preguntarle algo al respecto, la educación. La educación que tampoco se la ha desarrollado en extenso, y por eso me gustaría que quizá pudiera pronunciarse sobre este punto. Porque sí que es cierto que si miramos los sistemas educativos actuales y cuyo regambre histórico comienzan precisamente la revolución industrial, el sistema educativo tal como lo conoce
lo conocemos, nace en ese siglo, en ese momento histórico y con un fin muy determinado, y se exporta prácticamente a todos los países del primer mundo. No ha variado en cuanto a su estructura jerárquica de valores, donde la libertad del otro y su interioridad, por tanto, también su dignidad, siempre se preserva en el sistema educativo bajo el imperativo de la competitividad. Yo cuando entro en clase con mis chicos, observo que tienen 11 asignaturas en las cuales en ninguna de ellas se prodiga ningún otro valor que no sea el competir entre ellos, desde pequeños hasta que salen al mercado laboral. Y se me antoja pensar que la competitividad es el origen de todos los conflictos humanos, desde los conflictos interiores, porque cuando un chico saca mejores notas, pues se siente mal con respecto al que saca peores notas. Y cuando un chico sale al mercado laboral y gana más dinero que otro, pues se siente mal. Y así podíamos seguir los conflictos entre las regiones, entre los países, entre las ligas nacionales y geopolíticamente los conflictos mundiales. Por tanto, hasta que el sistema educativo no proponga como valor fundamental del mismo la cooperación en lugar de la competitividad, la libertad que se deduzca y tenga consecuencias en el sistema social no dejará de ser pues una libertad que al final pisotea al otro en casa, pisotea al otro en el trabajo y pisotea al otro como nación en los estados. Entonces me gustaría preguntarle a Catherine, si me permite dirigirme personalmente, si ella conoce en qué sistema educativo estaba pensando Levinas cuando afirma tajantemente que son las instituciones políticas y también la educación las que podrían preservar esa dignidad libre del otro, ¿no? Que me mira frente a frente. Vous avez raison. Dans l'éducation, malheureusement, c'est le modèle de la compétition, comme vous l'avez dit, c'est le modèle de l'homme comme loup pour l'homme, c'est le modèle de Hobbes dont j'ai parlé, qui est souvent valorisé. Malgré tout, je suis pas aussi pessimiste que vous. Je pense qu'il y a la possibilité dans l'éducation. Moi, j'ai été professeur et je connais aussi d'autres professeurs autour de moi où il y a quand même la possibilité, et en particulier chez des enfants jeunes, d'essayer de leur transmettre qu'il y a en eux-mêmes une richesse qui n'est pas de l'ordre de cette dure lutte pour arriver le premier contre les autres. Et je pense que c'est le rôle de nous tous, les adultes, d'essayer d'éveiller dans l'enfant cette possibilité de penser justement la place d'autrui à côté de lui, et ça commence très tôt. Et ensuite, c'est une éducation qui dure toute la vie. Quand Lévinas dit que ce qu'on écrit dans les âmes est d'abord écrit dans les livres, c'est une phrase très importante, et c'est une phrase justement qu'on doit méditer lorsqu'on transmet aux enfants une certaine vision du monde. Je sais que ce que je dis, ça va à l'encontre de ce que pensent des parents qui veulent que l'enfant soit le premier, le plus fort, etc., etc., etc. Mais et ça va à l'encontre du monde tel qu'il est maintenant.
mais c'est absolument indispensable si nous voulons véritablement que un peu de paix, un peu de justice existe dans notre monde. Et donc cette éducation, oui, c'est notre responsabilité. Peut-être quelqu'un traduit en espagnol. Sí, bueno, la profesora Chalier ha dicho que, bueno, tal y como lo ha planteado la pregunta, el problema de la competitividad estaría, digamos, como alineado a la problemática que ha pensado Hobbes y Rousseau, ¿no? También que es nuestra responsabilidad como, no solo como profesores, sino como personas que pueden pensar de alguna manera esa otra esperanza o esa otra posibilidad, sí, como adultos, de pensar el lugar del otro, justamente en esta idea de educación en la que nos encontramos hoy en día. Y esto, evidentemente, se señala en un tercer momento que estaría en contra de ciertas ideas o ideologías que estarían instituidas ya en la comprensión de la educación y que podrían ser, pues de alguna manera, una esperanza para que nosotros tomemos esta responsabilidad respecto de lo que aún no ha sucedido justamente en la institucionalización de la educación, ¿no? Bien. Humberto, por favor. Merci beaucoup, profesora Scheller. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es muy, muy puntual. Usted nos tematizaba en la exposición hasta unas notas al pie de Hannah Arendt, que se me hicieron interesantes, y a esto va mi pregunta. Usted en su obra, La huella del infinito, que en lo particular toca un punto álgido, ¿usted dónde ve la ausencia de Dios según Emmanuel Levinas? Usted cuando tematiza en el capítulo 3 de La huella del infinito, eh, habla precisamente citando el libro del eclesiástico, el Kohelet. Entonces, ¿usted cómo aplicaríamos la ausencia de Dios en la política actualmente? Y muchas gracias por la exposición. Je crois qu'il ne faut pas mêler Dieu à la politique. Et ça me semble très, très important parce que quand on mêle Dieu à la politique, ça s'appelle de l'idéologie et c'est généralement tout à fait dramatique. Mais quand la pensée de Lévinas sur la politique, quand Lévinas dit que, en fait, le visage d'autrui me fait responsable, pour lui, c'est là qu'il faut penser Dieu. C'est le moment où Dieu vient à l'esprit des hommes, c'est le moment de la responsabilité. C'est pas une idéologie et qui va ensuite servir la politique dans un sens ou dans un autre. Pour lui, le Dieu tel qu'il le pense, c'est ce moment où je suis saisie par ma responsabilité et où toute ma vie en est transformée. C'est essentiellement ça. Et je n'ai pas besoin de dire je crois en Dieu, c'est inutile. C'est absolument inutile. C'est la façon dont ma vie est transformée par cette responsabilité, et cette responsabilité qui n'est pas une décision personnelle, qui est comme une réponse à l'appel de ce Dieu absent, de ce Dieu infini, comme le dit Lévinas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Mais dans notre présent, où Dieu est mis au service de telle ou telle idéologie,
Ça, c'est pas du tout quelque chose que Lévinas trouverait bien. Et Sí, moi non plus. la doctora Shalia ha dicho que, claro, respecto a la pregunta de Humberto, dice que justamente el problema de la institucionalización de la política consiste ya en esa ausencia de Dios, ¿no? Y que por eso Levinas piensa, digamos, como en una preestructura en la cual no se trate únicamente de una decisión personal, sino de justamente la estructura misma de la responsabilidad en la cual digamos, el rostro del otro me ordena, ¿sí? Me ordena inmediatamente, ¿sí? A esta responsabilidad, ¿no? De manera tal que la cuestión consiste en no dejar únicamente en la estructura política, digamos, la justicia y la responsabilidad, sino justamente en la subjetividad humana que se ve impelida justamente por el rostro para iniciar esta responsabilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Betsy Soto, por favor. Sí, gracias. Buenos días y muchas gracias a la doctora Catherine Chalier por la excelente conferencia. Yo también me uno a la felicitación. Y mi pregunta sería, igual como lo había comentado tu compañero, respecto a las implicaciones de este pensamiento en los contextos escolares. ¿Qué se piensa sobre digamos, mi pregunta es, ¿se puede educar la interpelación o el llamado del otro en tanto respuesta, ¿no? Que es de alguna manera, pues muy particular, ¿no? No sé si, bueno, Levinas plantea como mm, como que frente a ese llamado, frente a esa interpelación, no hay manera de no responder, ¿no? Y responsabilizarnos. Pero sabemos que hay muchas cuestiones en donde a veces ese llamado, esa interpelación no se dan. Y en los contextos escolares, por ejemplo, con propuestas como la de Martha Nussbaum, se dice que podemos formar en ética a partir del cultivo de las emociones, que a partir de cultivar emociones propicias para la convivencia, para la colaboración, se puede, digamos que se puede anclar el tema de las emociones, llevarlas a valoraciones morales y desde ahí la respuesta a la ética, ¿no? O una respuesta ética que sea responsable con el otro. Esa es una propuesta de Martha Nussbaum. Me pregunto si con Levinas habría, digamos, algún camino operacionalizable, por decirlo así, respecto a cómo propiciar la interpelación del otro y la respuesta ética en contextos escolares, ¿no? Sin que esto pase por una cuestión impositiva, burocrática, como usualmente se hace en las materias, por cierto, ¿no? De ética y cívica en las escuelas. Bueno, espero haberme dado a entender y escucho con atención. Gracias. Je pense pas que Lévinas insiste comme Martha Nussbaum sur les émotions. Pour lui, c'est pas la morale ne provient pas des émotions, mais parce que les émotions n'obligent pas nécessairement. Une émotion ne m'oblige pas, elle est quelque chose de fugace. Et, et, et puis, ça ne peut pas être quelque chose qui soit la base de, de la responsabilité. Et un jour, je suis ému, je suis responsable. Le lendemain, je ne suis pas ému et donc je ne suis pas responsable. Mais pour répondre à votre question plus précisément, donc, c'est pas une éducation par les émotions, mais je pense que une éducation, et je dirais, Lévinas, il a été directeur d'une école pendant très longtemps, hein, pendant très longtemps. Et donc, c'est aussi introduire la, la, la,
entre les élèves et dans une famille, entre les enfants, mais c'est toujours très difficile, bien sûr, l'idée que la place la place de chacun est une place importante, mais que la place de tel enfant ne doit pas occulter celle de l'autre et que, au contraire, il doit pouvoir parfois lui donner la préséance par rapport à lui. Et donc ça, c'est une éducation qui peut aller à l'encontre des tendances spontanées. La tendance spontanée, c'est vrai de tout le monde et de tous les enfants, la tendance spontanée, c'est moi d'abord, hein. Et l'apprentissage du partage, l'apprentissage de laisser la place à l'autre, l'apprentissage de la responsabilité pour l'autre, c'est une éducation très longue et très difficile. Mais c'est pas pour Lévinas, en tous les cas, c'est pas les émotions, mais c'est, je pense, l'exemple qu'on donne, comment moi je me conduis. Ça, c'est très important. Un enfant, il voit comment les adultes se conduisent, comment moi je me conduis, et puis aussi, euh, il y a aussi une obligation à ceux qui l'apprennent à faire la place à autrui. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, mais c'est une obligation beaucoup plus qu'un sentiment ou une émotion. La doctora Chalier señala que, bueno, habría que distinguir entre la posibilidad de educar emocionalmente o las emociones, ¿no? Respecto de la tarea que emprende Levinas en lo tocante a la moral, especialmente porque las emociones parecerían ser pasajeras, ¿no? Parecerían ser, digamos, como eh, justamente momentos que parecerían estar excesivamente, digamos, inconsistentes, por decirlo así. Entonces, hay que diferenciar de Nussbaum el que no existe una educación de las emociones y pensar en el lugar que cada uno, ¿sí? Ocupa en lo tocante a la responsabilidad para con el otro. Esto tiene que ver con evitar, digamos, pensar la moral como una tendencia espontánea, ¿sí? Y pensar realmente la dificultad de una educación respecto de esta responsabilidad como aquello que, digamos, conduce justamente mis actos, preguntarse constantemente, ¿no? Y esto es absolutamente cercano a Levinas, el hecho mismo de la autocrítica para saber cómo me conduzco y cuál es mi responsabilidad como adulto, ¿no? Entonces, habría que distinguir entre una educación moral sumamente difícil y una educación de las emociones respecto a su, digamos, a su carácter efímero, ¿no? Bien, Beto, por favor. Muchas gracias, doctor Ramsés. Antes de pasar mi intervención, pues agradecer igualmente a la doctora Chalier que haya compartido con nosotros esta mañana su pensamiento, su experiencia sobre la obra de Levinas. Mi pregunta puntual, a lo mejor sin ánimo de ser reiterativo, porque me parece que esto ya también se trabajó en lo que presenta la doctora Chalier. Pero puntualmente, ¿cómo aparece la justicia, o por decirlo, cómo se juega la justicia, o cómo pensarla, mejor dicho, en esa resistencia, ¿sí? O como dice Levinas, en Totalidad e Infinito, en esa negación del rostro a la posesión, cómo aparece ahí la justicia en esa
cuestión de que el rostro se niega a la posesión, al poder, ¿no? Sobre todo en esta configuración o advertencia que me parece fundamental ahí en ese trabajo del rostro y ética, ¿no? En cuanto a que hay una tensión entre cómo se me presenta el rostro, ¿sí? En términos de resistencia a mi posesión, ¿sí? Pero esta tensión no apunta a la debilidad de los poderes, no es la impotencia, no es a la capacidad, ¿no? Eh, 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 me remite a lo que se comentaba sobre los estoicos en este sentido, ¿no? Esa noción de poner en ejercicio el poder en tanto potencia, ¿no? Hacia el exterior del mundo para ejercer una resistencia a él, sino, dice Levinas, sino que apunta justamente a mi poder, ¿no? En términos explícitos. Entonces, puntualmente, ahí en esa resistencia del rostro a la posesión, es que la justicia se me puede presentar o se presenta, para no decir sino se presenta como tal, eh, en términos de ética, por decirlo de algún modo, se me presenta éticamente. Ese sería como mi pregunta, ¿no? Esa relación entre la justicia y esa tensión que hay en tanto el rostro se resiste a ser poseído. Sería mi pregunta puntual. Sí. Muchas gracias. Oui, c'est vrai. La façon dont Lévinas décrit le visage, c'est ce qui se refuse à la possession, comme vous l'avez dit. Mais le visage, et donc je ne peux pas l'accaparer, et je peux le tuer, mais je ne peux pas tuer son appel. Même si je le tue, et malheureusement ça arrive très souvent, même si je le tue, je ne tue pas son appel. C'est-à-dire, pour Lévinas, l'appel du visage, c'est l'appel de l'infini de Dieu, comme on a dit tout à l'heure. C'est l'appel de l'infini. Et c'est cet appel-là que j'entends dans le visage. Donc, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas le posséder. C'est l'infini. Mais par contre, c'est lui qui m'oblige à me trouver des ressources, à me trouver des richesses pour répondre à son appel. Et je trouve ces richesses. Lévinas dit quelque part, je ne me savais pas si riche. Je ne me savais pas si capable de répondre. Oui. Donc c'est quelque chose cette rencontre, elle est véritablement le point essentiel dans cette philosophie. C'est à la fois la rencontre de celui, comme vous dites très justement, que je ne peux pas posséder parce que je ne peux pas le posséder à cause précisément de cette faiblesse qui est la sienne, mais qui m'ordonne en même temps. Autrui, c'est à la fois le faible et celui qui m'ordonne. C'est pas le misérable. Il est à la fois le faible et le fort, celui qui m'ordonne. Et il m'ordonne quoi? De me trouver des ressources pour le secourir et aussi, si c'est aussi le tiers, pour organiser la justice. Ramsès, il faut traduire parce que je ne sais pas dire Oui, ça. oui, oui, sin problema. Ha señalado la doctora Chalier, ¿no? Que justamente el rostro en Levinas se resiste a la posesión y justamente en esta resistencia consiste su riqueza. Esta riqueza, ¿sí? Señala que, digamos, como la manifestación o el llamado que exige el rostro, señala una responsabilidad absoluta a la cual no puedo no responder, ¿sí? El rostro en ese sentido es justamente la manifestación del infinito que no puedo poseer, es decir, que no puedo plantear en términos de conocimiento o de posesión o de experimentación, por decirlo así, ¿sí?
Y es justamente ahí donde Levinas descubre que la riqueza del rostro limita mis poderes. En ese sentido, ¿sí? En esta ilimitación de la huella que habita en el rostro, el otro me ordena, ¿sí? Hacia tomar la responsabilidad o organizar la justicia. ¿Sí? Bien. Paco y Hugo, por favor. Bueno, en realidad voy a prestar mi rostro a otra persona que quiere hacer la pregunta que no puede hacerla. También hay una pregunta en el chat y es una pregunta de Maite, Maite Santoyo, una compañera. Y ella pregunta lo siguiente, doctora Chaler. Primero, le agradece inmensamente la conferencia, es fascinante, dice ella, y yo también. Dice, en las conclusiones alude a un encuentro con miras a una tarea común que dentro del Estado sería el bien común mismo que es fundamental en el Estado y que tendría que ser materia prima indiscutible de los derechos humanos. No obstante, resulta sumamente complejo hallar un punto de equilibrio cuando se ha desdibujado en gran medida el papel de las instituciones en relación con el fin por el cual han sido creadas. ¿Cuál sería la apuesta para que de modo alguno se pueda atenuar el riesgo de que lo político no pierda de vista que justo como usted señaló, consiste en de que perdón, ¿cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería la apuesta para que de modo alguno se pueda atenuar el riesgo de que lo político no pierda de vista la necesidad de hacer sabia la responsabilidad por el otro, de hacerle recordar constantemente al tercero? ¿Cómo podemos recordar constantemente al tercero? Gracias. ¿Se comprende la Je pregunta? pense, ¿Puedo traducir? je pense que l'État, comme le dit Lévinas, mais ça me semble vrai, l'État a tendance à oublier cette responsabilité dont j'ai parlé. Il a tendance à l'oublier de telle façon que parfois il va rendre impossible les relations entre deux personnes vraiment responsables, et c'est ce que Lévinas appelle le totalitarisme. Dans un État totalitaire, euh, cette possibilité même que j'ai décrit de la responsabilité pour autrui devient un crime. Euh, et donc, c'est très difficile de le vivre. Mais dans un État, mettons une démocratie, euh, comme ici, en France, par exemple, nous pouvons avoir ce type de relation de responsabilité les uns envers les autres. Et nous pouvons critiquer l'État, bien sûr. Mais l'État a tendance, lui aussi, à oublier. L'État a toujours besoin d'être surveillé. Il a toujours besoin d'être surveillé parce que la logique de l'État, c'est de suivre son intérêt à lui. Son intérêt à lui. Je ne parle même pas de l'intérêt des politiciens, c'est encore pire. Mais voilà. Et donc, l'État a toujours besoin de prophètes. Alors, de prophètes, il n'y en a plus, mais c'est peut-être nous qui devons être les prophètes. Et je me souviens, Lévinas avoir dit, et je sais que le rôle des journalistes est très dangereux au Mexique. Lévinas disait, les journalistes, ce sont aussi des voix prophétiques qui rappellent à l'État la justice. Et ça, je l'ai entendu dire, cela. Bien, señala la doctora Chalier que el Estado debe obligar, ¿sí? a llevar a cabo esta responsabilidad para que tenga sentido.
¿sí? Y no puede hacer, digamos que perdería legitimidad si hace imposible o no permite la relación entre los hombres, es decir, cuando se plantea como totalitarismo, ¿no? De manera tal que es necesario pensar que el Estado, el sentido del Estado solo puede sobrevivir a partir de la ética y pensar también en esta necesidad a partir de lo que llamaríamos, bueno, de lo que se llamaría con Levinas y la reflexión de la doctora Chalé, los profetas. Hay una función que los periodistas llevan a cabo, digamos, como transmisión de mensajes críticos respecto de el acto político, ¿sí? Y que de alguna manera hace cercana, digamos, como la función del profeta con respecto a los periodistas, ¿sí? Como crítica justamente de aquello que pasa en el Estado, ¿no? ¿Sí? Bien. Había una pregunta Hugo, de Claudia, pero si quieres la hacemos después de Hugo. Ujú. muy bien. Hugo y después la pregunta de Claudio, por favor. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, profesor. Es un honor poder escucharla directamente. Voy a ser muy breve en mi pregunta. Es sobre una cuestión que me interesa y me gustaría escuchar lo que usted tenga que decir. Es con respecto a lo que comentaba en su exposición sobre la posibilidad de legitimar el Estado, de justificarlo, de fundamentarlo en estos contenidos, justicia, fraternidad y paz. A mí me parece una postura verdaderamente atractiva y la suscribo en prácticamente todos sus aspectos. Justificar el Estado, legitimar el Estado en la justicia, la fraternidad y la paz. Sin embargo, cuando uno pues, conversa con colegas, se encuentra algunas posturas en contra, ¿no? Bueno, no necesariamente en contra, pero un posible contraargumento a esto es cuando uno se encuentra, por ejemplo, con la posición que dice que un Estado liberal siempre se tiene que configurar a partir de un principio de laicidad. Es decir, el Estado tiene que ser laico, ¿no? Y por lo tanto no puede remitir a contenidos de orden religioso. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría justificar el uso de la filosofía levinasiana cuando se tiene en cuenta que su pensamiento se nutre principalmente de la fuente hebrea? Es decir, una lectura de Levinas, bueno, de esta justificación del Estado, podría decir que este Estado que Levinas propone, esta justificación en la fraternidad y la paz, proviene de una fuente religiosa. Entonces, ¿qué se podría contraargumentar o qué se le puede decir a aquellas personas que afirman que un Estado liberal siempre tiene que estar articulado de una manera laica, ¿no? Y bueno, esa sería mi pregunta, profesora. Gracias. Mais Lévinas ne dit pas du tout que même si la fraternité, comme il le pense, et la paix, comme il la pense, ont, ont une source hébraïque, ça ne veut pas du tout dire que l'État n'est pas laïque. Laïque, Lévinas ne demande absolument pas à un État de se référer à une religion précise, que ce soit le judaïsme, le christianisme, etc. Pas du tout. Les, les, la fraternité, c'est vrai que c'est une idée qui vient beaucoup plus du monde hébraïque que du monde romain ou du monde grec. Ça, c'est vrai. Et la façon dont Lévinas la pense, bon, mais les révolutionnaires français, liberté, égalité, fraternité, c'était des révolutionnaires, ils ont quand même pensé à la fraternité. Donc, c'est pas parce qu'une idée vient du monde biblique que l'État n'est plus laïque. Ça, je ne pense pas du tout. Alors, ce qu'on peut dire par contre, c'est que, et vous avez raison, Lévinas, il insiste sur la fraternité et la paix,
et il essaye de les penser donc ensemble, et la source hébraïque de la pensée est importante pour lui, et il ne pense pas beaucoup la liberté, c'est pas au centre, parce que la liberté, pour lui, c'est quelque chose qui devrait justement céder le pas devant la fraternité. Et par exemple, en France, quand on dit liberté, égalité, fraternité, c'est dans cet ordre-là. Lévinas dirait fraternité, égalité et liberté. Il dirait ça, parce que la liberté pour Lévinas, c'est que je sois unique à répondre. C'est ça la liberté. Ma liberté, c'est pas faire tout ce que je veux. Ma liberté, c'est mon unicité de personne quand je réponds. C'est ça ma vraie liberté, ma liberté unique. Voilà. Et donc c'est. Mais il n'y a pas du tout, pour autant, de mise en cause de la laïcité. Ça, pas du tout. Lévinas ne veut pas du tout d'un État religieux, en aucune façon. En aucune façon. Bien, señala la doctora Chalier que a la pregunta de Hugo, sí, que, bueno, no hay una referencia precisa a una religión, sino más bien que el concepto de fraternidad, digamos que amalgama, perdón, sí, algunas búsquedas de derecho romano, el pensamiento hebraico y Grecia, ¿no? Es verdad que Levinas parte de algunas fuentes hebraicas, pero el concepto de libertad que piensa Levinas no es el centro, ¿sí? Digamos como de esta hipóstasis casi nietzscheana, ¿no? En el cual parece que la libertad está absolutamente abierta, sino que debe conquistarse la libertad debe conquistarse a partir de la fraternidad y de la igualdad. En ese sentido, habría que pensar cómo funciona la idea de libertad en el pensamiento de Levinas, y esta consistiría, según, de acuerdo con lo que nos dice la doctora Chalier, que yo soy el único que puede responder a la, digamos, a la responsabilidad que el rostro del otro me, digamos, me pone frente, ¿no? Entonces, la libertad no consiste en una idea de, digamos, esto que dice Levinas, como una libertad libre como el viento, ¿no? Sino consiste justamente en responder a la responsabilidad que me presenta el rostro del otro. En ese sentido, no estamos frente a una filosofía que señale que es necesaria, digamos, como una especie de religiosidad del Estado, sino más bien una responsabilidad respecto de, el llamado del otro. ¿Sí? Bien, creo que había una pregunta por parte de Claudia, ya para terminar, ¿no? Sí, y también Jonathan está levantando la mano. Pues si quieres, leo la de Claudia y damos a Jonathan las dos. O bueno, como, Muy como bien. tú quieras. Sí, Bueno, terminamos con Jonathan entonces. Claudia agradece, obviamente, y dice, la pregunta es sobre las instituciones y su consolidación. ¿Podrían las instituciones ser mecanismos para garantizar los derechos humanos? En México existe una tendencia de los llamados políticos de izquierda, entre comillas izquierda, a disminuir, a disminuir o amenazar estas instituciones gubernamentales, las cuales paradójicamente limitaban los excesos del Estado. ¿Qué opina de esta aspiración de la izquierda? ¿Observa usted una amenaza a los derechos humanos con este debilitamiento de las instituciones? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais la, la, les institutions chez Lévinas sont très importantes, mais les institutions doivent être surveillées, surveillées, pas par des policiers, mais surveillées par les citoyens. Elles ne doivent pas être laissées à elles-mêmes. Elles doivent être justement
c'est les citoyens qui doivent veiller sur elles. Et précisément, j'ai montré dans le début du texte que les institutions peuvent faillir. Elles peuvent. Les institutions ne valent que ce que les hommes qui les font vivre valent eux-mêmes. Et les institutions peuvent être en effet gangrénées par le mal, et à ce moment-là, qu'on soit de gauche ou de droite, on peut les critiquer. Il faut les critiquer. Elles ne sont pas des absolus, bien sûr. Et donc, c'est aussi aux citoyens de veiller à leurs institutions. Et non, parce que, par exemple, en France, les institutions, durant la Seconde Guerre mondiale, elles ont trahi. Ça a été une trahison. Donc, il faut toujours surveiller les institutions. Qu'on soit de gauche ou de droite, c'est pas seulement la izquierda, Bien, señala la doctora Chalier que, bueno, habría que pensar que las instituciones de alguna manera sobreviven de acuerdo con las responsabilidades que han tomado justamente los ciudadanos, ¿no? Y que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, digamos que en el caso justamente de la puesta en cuestión de la función de las instituciones, es, digamos, son estas como una respuesta justamente a las responsabilidades que sugieren la ciudadanía, ¿no? Y que necesitan justamente la ciudadanía. En este sentido, respecto a la pregunta de Claudia, habría que pensar justamente si depende, digamos, como la estructura ideológica de una institución de ser de derechas o de izquierda, ¿no? Sino más bien acerca o pensar acerca de las necesidades justamente de la ciudadanía que ya no serían meramente ideológicas, ¿no? Terminamos con Hiram, creo, ¿no? Jonathan, sí. Hola, hola. Gracias por la exposición. Mi pregunta sería si, digamos, esta reformulación ética de la política implicaría estar atravesada por las instituciones o implicaría ya repensar la política fuera de toda institucionalidad. O sea, si es posible, digamos, pensar, digamos, en una política que ya no esté atravesada por las instituciones, o si es necesario seguir en este planteamiento de las instituciones para reestructurar éticamente la política. Oui, je pense que c'est tout à fait possible aussi d'utiliser les institutions pour réformer, comme vous dites, la politique. Les institutions, c'est aussi celles que nous faisons et la qualité des personnes qui les font fonctionner. Et bien sûr, elles peuvent tout à fait aller dans le sens d'une réforme de la politique qui est faite. D'ailleurs, je crois que ça va dans le sens d'une démocratie. Le propre de la démocratie, c'est pas que quelqu'un ou que quelques-uns accaparent le pouvoir et le gardent. Je me souviens, Lévinas disait, ce qui est bien dans une démocratie, c'est que personne ne reste au pouvoir longtemps. Parce que quand on reste au pouvoir longtemps, eh bien, il y a la tendance justement à être pris par le jeu du pouvoir et donc que cela dégénère bien loin de tout ce que j'ai essayé de dire. Muy bien, señala la doctora Chalier que sí, en efecto, la cuestión acerca de la necesidad de las instituciones consiste justamente en cuidar, digamos, como la estructura de la democracia, ¿no? Y que Levinas piensa que la democracia consistiría, el ejercicio de la democracia consistiría en que nadie gobierne o tenga poder durante mucho tiempo, sino que justamente este pueda de alguna manera ser compartido, ¿no?
Entonces, la idea de la necesidad de instituciones consiste en digamos, en la idea de una vigilancia constante acerca de la necesidad de las instituciones para la sobrevivencia, digamos, del Estado y de la democracia. Bien sûr, merci beaucoup, Madame Chalier, pour votre exposition. Nous sommes remerciements infiniment pour votre participation avec nous. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose pour finir. Et toutes les questions ont été faites. Et merci beaucoup pour votre réponse et votre conférence. Muchas gracias. Merci beaucoup à tout le monde, à tous ceux qui étaient là, qui ont posé des questions, et à vous-même qui avez traduit patiemment ce texte. Sans vous, rien n'était possible. Merci beaucoup à vous. Traduisez. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Hasta luego, cuídense. Hasta luego a todos. Luego. Hasta luego.